Bueno, 75 años está cumpliendo este año la Radio Cooperativa de Santiago, una de las radios más antiguas de nuestro país, emisora que también ha sido importante dentro de la historia de San Antonio por la cercanía que existe con ella y tanto con su gente. Y uno de ellos justamente es Sergio Campos, conductor de las noticias de esta emisora, a quien hemos venido a visitar acá a Santiago. Y un poco para conocer, Sergio, gracias por estar junto a Canal 2 de San Antonio, conocer un poco lo que ha sido este año especial para la radio que cumple 75 años. Mira, en la vida de una persona, 75 años es mucho tiempo. En la vida de una radio como cooperativa, digamos, es como la adolescencia. Por lo tanto, para nosotros representa un desafío donde hay una historia, donde hay un presente que nos exige una responsabilidad comunicacional muy fuerte con la ciudadanía y por supuesto que el futuro se muestra muy promisorio. Y para eso hay algunas claves que marcan, por ejemplo, el hecho de que en la historia de la radio cooperativa uno pueda decir que aquí se creó el periodismo informativo para radio. En lo presente, que aquí en la radio cooperativa nosotros estamos vinculados con la actualidad que tiene que ver con la realidad de cada día de la gente. Sin ir más lejos, por ejemplo, el terremoto de 1985 marcó a la radio cooperativa como uno de los centros de información más importantes del país. Y este terremoto que hemos tenido el 27 de febrero ha sido nuevamente un desafío que está relacionado con la urgencia. Y el futuro está marcado por la existencia de la radio cooperativa, con un futuro que ya está aquí, que es la plataforma digital, donde permanecen todos nuestros mensajes, nuestra información y nuestros servicios. Sergio, ¿cuáles serían los principales aspectos que tú destacarías en el sentido del nexo y el vínculo que la radio ha tenido, por ejemplo, con el puerto de San Antonio? El puerto de San Antonio representa para el país uno de los centros más importantes en la comunicación marítima y que dice relación con nuestras exportaciones y con lo que compramos en el exterior. Es un puerto que tiene una ventaja comparativa con respecto a Valparaíso, por ejemplo, que ha servido por muchos años a la historia de nuestro país, para su economía y todo eso, pero Valparaíso es un puerto que ya no puede crecer más. El puerto de San Antonio ha seguido creciendo, se ha seguido desarrollando y yo diría que a partir del terremoto de 1985 comenzó un proceso que permitió, digamos, consolidarse como uno de los puntos principales de comunicación con el Pacífico. Por lo tanto, nosotros valoramos ese hecho como Santiago, digamos, que es una ciudad mediterránea, y nuestra salida por el puerto de San Antonio hacia las otras regiones del territorio nacional y hacia el mundo es muy importante. Sí, en este aspecto además la radio fue importante, especialmente en aquellas épocas difíciles que vivió nuestro país, especialmente San Antonio, que la radio era como una ventana informativa, especialmente para cosas que pasaban en San Antonio. Y he recordado mucho, por ejemplo, a Juan Bertoló, que era el corresponsal en esa época. Sí, mira, el puerto de San Antonio tiene particularidades que la gente de este puerto las conoce mejor que yo, digamos. Pero, por ejemplo, la cantidad de pescadores artesanales, de estibadores que existían en el puerto, el trabajo pesquero en general, y al mismo tiempo el desarrollo industrial constituyen íconos que son muy importantes y que representó en algún momento una fuerte represión también a los dirigentes y a los trabajadores. Y ahí como Radio Cooperativa estuvimos llanos a servir para dar a conocer las denuncias que hacían con respecto a las vulneraciones que se producían en materia de derechos humanos. Eso por una parte. Lo otro, nosotros siempre hemos tenido presencia en el puerto de San Antonio a través de un corresponsal. Tú recordabas a Juan Bertoló, que fue un hombre que trabajó incansablemente en función de la tarea de servir a Chile y los chilenos, y particularmente a la comunidad de San Antonio, porque él era un gran conocedor de los problemas, de la gente, de las articulaciones que formaban parte de la ciudad, y eso lo conocimos a través de Juan Bertoló, que como tú sabes murió trágicamente. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista. Sin duda que para los sanantoninos que frecuentemente cuentan con tu compañía cuando vas para el puerto va a ser muy grato escuchar esto de parte tuya, así que muchas gracias. Bueno, siempre yo sé que ahí hay un concrio frito esperando, así que iremos a ese encuentro con los amigos de San Antonio, porque tenemos mucha gente conocida, muchos amigos, y el sanantonino de por sí es muy cálido, tiene ese espíritu de porteño que lo hace muy singular. Muchas gracias. Esta fue la conversación con Sergio Campos a propósito de los 75 años de Radio Cooperativa y su histórica relación también con el puerto de San Antonio.